Bienvenidos sean todos ustedes a este culto presencial de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Estamos felices de encontrarnos para celebrar el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos nuestros amigos que nos miran por YouTube también les damos la muy bienvenida como cada semana y les invitamos a difundir el link de este programa, de este canal, y si quiere mandarnos un mensaje será bienvenido. Si quiere contactarse por WhatsApp, usted puede abrir y encontrar el teléfono de la iglesia y mi teléfono personal. Así que puede comunicarse y si quiere recibir devocionales diarios también puede comunicarse y pedirlo y le haremos llegar nuestros devocionales diarios a quienes lo solicitan. Así que les invitamos a disfrutar de este tiempo de adoración, disfrutar en el sentido no de diversión, sino de aprovecharlo para edificar su vida espiritual. Porque hoy no necesitamos entretenimiento, necesitamos acercarnos a Dios con espíritu humilde y sediento de la palabra de Dios, de su amor, de su gracia, porque el mundo está perdido, el mundo está cubierto por las tinieblas, pero hoy la luz de Cristo está alumbrando tu vida y, por cierto, la de todos nosotros. El salmista hizo un salmo de alabanza, de alegría y de acción de gracias. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hasta aquí, hasta el versículo 3 del Salmo 100. Así que cantemos alegres a Dios. Alabad a Jehová. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Amén. Amén. Si ha sido así, dice, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Alabémosle al Señor, como dice acá, con ese nuevo corazón que Él nos ha dado. Y si aún no has tenido ese encuentro personal con el Señor de decir, dejo esa vieja vida, empiezo una nueva, Amén. Hoy es el día. Hoy, porque no podemos dejarlo, no sabemos el día de mañana qué va a ser de nosotros. Y bueno, cantemos con todo nuestro corazón.
y es a la casa de Dios y estar allí para alabarle y glorificarle y tratar de entender todos sus planes, sus propósitos para con nuestras vidas. Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay dos no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, real abajo con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me libró de vergüenza así, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, real abajo con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Gracias. Y toda la gloria, la alabanza, la adoración tiene que ser para nuestro Señor, para nuestro Dios. No existe más motivo, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, toda rodilla se dobla ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amén. Un día acontecerá esto, que toda lengua y toda rodilla se doblarán ante el Señor Jesucristo y le confesarán a Él, Señor. Pero también reconocemos que fue pagado un precio muy alto y fue la muerte suya en una cruz para pagar el precio por tus pecados, por los míos y los de la humanidad, y el derramamiento de su sangre, para que podamos estar unidos en la fe de Jesucristo. Amén. Alto precio, dice esta canción. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en ti, en nuestra vida.
Nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Oramos en este tiempo. Padre eterno, hemos alabado y bendecido tu nombre. Sí, Señor. Te hemos glorificado y exaltado con nuestras voces, con nuestro cántico, con nuestra acción de gracias y nuestra adoración. Henos aquí en este momento para recibir tu palabra a través de la oración. Te rogamos que derrames tu poder sobre ella y que obres conforme a tu voluntad en cada uno de los que oiremos tu palabra, para que luego la podamos poner en práctica y ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estaba pensando, mientras el pastor oraba, estaba pensando cuánta gente dice, ay, yo quiero que Dios me hable. Y Dios está hablando, dice la Biblia que Dios nos ha hablado por los profetas, y ahora nos habla por su Hijo, ¿no? Y bueno, y a veces dice la gente, quiero que Dios me hable, pero no es capaz de abrir la palabra de Dios, la Biblia. Así que bueno, vamos a abrir la Biblia y vamos a exponer la palabra de Dios. Es la forma que Dios nos habla. Dios está hablándonos. Hay gente que quiere, y algunos hasta inclusive, yo diría un poquito atrevido, dicen, ay, porque Dios me habló con voz audible. Oh, eso es medio bravo la cosa, ¿no? Bien, el domingo pasado terminamos haciendo referencia al capítulo 20, terminamos en la exposición de la palabra con estos dos versículos del capítulo 20 de Hechos, verso 20 y 21. Y lo voy a leer otra vez. Terminamos esto el domingo pasado diciendo, y como nada que fuese útil, decía el apóstol Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos es interesante que están en el contexto de la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Él los convocó a la localidad de Mileto para despedirse de ellos porque él sabía, el Señor le había mostrado, él estaba convencido que él no los volvería a ver más. Él estaba en ese proceso de que se acercaba el final de su vida y terminó su vida después en Roma, ¿no? Aunque unos años después, pero él ya no vería a los hermanos de Éfeso. Y Pablo los convocó para despedirse, para advertirles y también, yo diría, encargarles a ellos la fidelidad al llamado de Dios a seguir predicando, porque llamó a los ancianos que vienen a ser los pastores, los líderes, los referentes de las iglesias, de las congregaciones. Seguir predicando el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero veamos un poquito. Es interesante que llamó a los ancianos, a los maduros, a los respetados, a los hermanos guías de las congregaciones, porque ellos son los referentes. Porque si se corrompen los referentes, se corrompe todo. Porque el pueblo va a seguir a sus referentes. Si el referente se corrompe, se echa a perder, va a echar a perder sin duda a su entorno, ¿no? Se deslizan a veces. El pueblo por lo general respeta, sigue, imita a sus referentes. Ahora Pablo, considero yo que era el primer referente responsable, porque él era el fundador, él fue el fundador, el plantador de esas congregaciones, fue el que echó las bases, esas bases fundamentadas en el verdadero, en el puro evangelio de Jesucristo, ese evangelio que es inconmovible, que no se cambia y que tampoco es mejorado, no tiene que ser mejorado. ¿Por qué digo esto? Después se van a dar cuenta.
Con el paso de los siglos, los hombres han ido acomodando el Evangelio a su gusto y medida. Es lo mismo que el intento del hombre, del ser humano, de cambiar a Dios. Aun cuando la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que no hay cambios en Él, ni sombra de variación. La propia Biblia lo dice. Entonces, es un intento tan estúpido, tan necio de los seres humanos querer cambiar la concepción de Dios. El hombre de pecado es atrevido. El hombre de pecado es atrevido. Y se suman día a día los atrevidos en nuestra sociedad. Los rebeldes, los descendientes, yo diría, de los hijos de Coré, que se rebelan contra el Señor. ¿Y saben lo que les espera? Al igual que los hijos de Coré. ¿Qué pasó con los hijos de Coré? Se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. A los descendientes de Coré, de esta generación, se los tragará el infierno. Y Pablo les advirtió en el versículo 29 y 30, si ustedes tienen abierto en Hechos 20, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero más fuerte es esto todavía, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, esto lamentablemente ocurrió al poco tiempo. Al poco tiempo comenzaron a surgir distintos movimientos corrompiendo la palabra de Dios. Las distintas personas compitiendo y queriendo sobresalir y queriendo tener primacía sobre otros. Y así surge todo esto de las distintas líneas de pensamiento, diría yo. Pero Pablo en el versículo 19 habla de sí mismo, volviendo atrás, dice: sirviendo que él en su ministerio estuvo sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Por qué revuelvo a este versículo? Porque el que quiere ser fiel al llamado de Dios y fiel a la palabra de Dios, no va a ser famoso, ni va a tener la aprobación de todos los hombres, sino que por el contrario, va a tener que experimentar lo que decía David en el Salmo 126, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Lágrimas, muchas lágrimas, que hoy no las vemos. No las vemos en general en el pueblo cristiano por sembrar la palabra de Dios. Y pruebas por las acechanzas de los judíos, de los judaizantes que se oponían al Evangelio. Hoy, de entre los mismos cristianos, hay tanta gente acechando a los pocos que siguen el Evangelio puro. Esta tarde estuve escuchando una parte, porque es muy largo, de una gran conferencia mundial sobre fuego extraño, que lo voy a compartir, me lo compartió el pastor Alberto, y lo voy a compartir. Dice que son varias conferencias, no compartió una, pero es algo tremendo la realidad que estamos viviendo el cristianismo del siglo XXI. Sirviendo al Señor con toda humildad. Me faltó enfatizar esta palabra, humildad. ¿Es característica de los actuales apóstoles? La humildad me hace pensar. Lágrimas y pruebas.
Miremos, por favor, a los apóstoles que se autoproclaman. Justamente en este video que estuve mirando, decía John MacArthur, dice, fulano de tal es el padre de todos los apóstoles modernos ahora, y si tú le mandas $600, te nombra apóstol. Bueno, hace ya como 20 años a mí me pidieron $100 para ser apóstol. Un hermano amigo desde la juventud, que lo proclamaron apóstol y después él quería ser el apóstol líder acá en el Uruguay, cuando comenzó el apostolado aquí en el Uruguay, y una carta, bueno, pero tenía que ponerme bajo su cobertura y mandar todos mis diezmos a él. Pero por $100 yo tenía el título de apóstol. Qué tremendo, hermanos. Actualmente apóstoles, pastores, lo único que hacen es reclamar, exigir, abusar de su posición de llamados. Y los incautos son los que caen solitos en sus garras, creyendo que deben mantenerlo para ser bendecidos. Y es una aberrante realidad de nuestros días. En mis estados el otro día ya comenzó a aparecer la invitación de una congregación de otra ciudad. El pastor se comunicó conmigo no hace mucho por otros intereses. Yo no lo conozco personalmente. Pero ahora ya está anunciando que el próximo domingo tienen un encuentro, vienen de varias ciudades y van a tener la Pascua, el domingo de Ramos van a tener la Pascua y la fiesta de primicias y pactos. Es todo el día a partir de las 9:30 de la mañana, va a correr plata lo loco. Yo cuando veía porque puso un video en su estado, ¿no? Promocionando él. Yo digo, pero entonces, ¿dónde está la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Si tenemos que comprar, tenemos que hacer pacto. ¿Dónde está el pacto, las primicias en el Nuevo Testamento? Eso era en el régimen antiguo testamentario, la parte litúrgica del Antiguo Testamento de los hebreos, las fiestas obligatorias que tenían que celebrar, las ofrendas, pero en la gracia. Así que, hermanos, si la semana que viene ustedes no me traen el primer sueldo y me traen la disposición de hacer pactos, vamos a hacer pactos por el más barato, $1000. Y usted no se imagina cómo va a ser bendecido. Qué tremendo. Pero hay muchos de ustedes que lo han visto en internet, cómo despojan a los incautos de sus bienes con falsas promesas. Pablo nunca dejó de compartir los consejos para vivir como hijos de luz, para vivir bien. Ustedes saben que yo tengo en mis devocionales, digo, un momento de reflexión para vivir mejor. Suelo decirlo muchas veces. Porque ese es el intento de mi parte, exponerles y compartirles la palabra de Dios para vivir mejor. ¿Y quién no quiere vivir mejor? Lo mejor se puede vivir en una excelente y óptima relación con Dios y lo demás se va a ir transformando. El apóstol Pablo dice, yo no he rehuido de aconsejarles, de enseñarles todo para vivir bien. Pero parece que nosotros queremos otra cosa. Somos, como decía los otros días, descendientes de los atenienses, que siempre queremos buscar alguna novelería, pero no nos detenemos en algo consistente, no nos detenemos en lo que realmente tiene valor. Les aconsejaba, los guiaba con su ejemplo, los guiaba con la palabra del Señor. Y saben una cosa, me llama poderosamente la honestidad de este hombre al decir, cuando exponía los distintos temas en sus epístolas, decía, esto lo dice el Señor. Pero hay oportunidades cuando dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Esto es humildad. Esto es honestidad.
Hoy día tenemos un gran problema cuando la gente le atribuye todo lo que se le canta disparate decir, porque Dios me habló, y Dios me dijo, y la gente, como marionetas, sí, porque Dios le habló. Dios nos habló a través de la Biblia, y maldito el que quitare o agregare a las palabras de estas profecías. No podemos ni quitarle ni agregarle, porque Dios no ha cambiado. No se atribuyó autoridad como si fuera Dios el apóstol Pablo, sino que decía, miren lo que decía, estoy muerto, crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios que ha procurado matar su yo para que viva Cristo. ¿Podemos decir esto de nosotros? Procuramos morir cada día a nuestro ego y a sus derivados, diría yo, orgullo, egoísmo, etcétera, etcétera. Pablo anunció, según lo manifestó en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no andamos según el consejo de Dios, no vamos a agradar a Dios y no vamos a tener plenitud de vida. No vamos a saber lo que es la vida abundante, porque no hay nada que pueda sustituir a esta relación con Dios y la obediencia a su palabra. Aunque procures con todas tus fuerzas tratar de hacer las cosas bien a tu manera, nunca será suficiente. Versículo 21, leímos al principio, testificando a judíos y gentiles. Bien, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? No estoy hablando de los testigos de Jehová. Testigo viene de la palabra, es traducción de la palabra griega martus, márturos o marturia, que se traduce al español mártir. Esta es la raíz de la palabra testigo. Y alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente, y también la confirmación del hecho o los hechos implícitos. Eso dice el diccionario bíblico. Si vamos al diccionario de la lengua española, dice prácticamente lo mismo. Maravilloso. Así que él dice, yo he testificado, testificando todo el tiempo de los hechos concretos. Dios se le reveló, Dios se manifestó a él, le salió del cruce del camino, tenía una relación personal con Dios. Y nosotros los cristianos tenemos esa relación con Dios. ¿Y podemos acaso negarlo o callarnos? Somos llamados a dar testimonio. Observemos los destinatarios de su principal mensaje y exhortación. ¿Quiénes eran los destinatarios? Judíos y gentiles. Muy bien. Es como decir hoy día, creyentes e incrédulos. Más o menos parecido. Porque los judíos eran el pueblo que conocía la palabra de Dios, al menos. Y los gentiles eran los paganos, los que no conocían a Dios. Ahora él llama al arrepentimiento a judíos y a gentiles. Entonces yo me quedé pensando, pero ¿cómo? Arrepentimiento, llamado al arrepentimiento a los creyentes. Será a los incrédulos que se arrepientan y que crean. Y seguí hablando con el Señor
y mirando, dejándome que me hable. Y yo digo, pero ¿solo a los incrédulos? No, no. En las cartas a las iglesias de Asia, casi a todas, el Señor, a través de su ángel que le habla al apóstol Juan, en los distintos mensajes a cada iglesia, llama reiteradamente al arrepentimiento, a la iglesia. Entonces vamos a enfocarnos ahora un poquito en el llamado al arrepentimiento a la iglesia del Señor. No voy a decir las iglesias ahora, pero ustedes pueden leer a partir del capítulo 3 de Apocalipsis. Lean los 7 mensajes a la iglesia en su casa. Primero empieza: arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. ¿No les parece pertinente este llamado? Creo que muchísimos más entre nosotros, más de lo que creemos, necesitaríamos oír claramente este llamado al arrepentimiento por haber dejado nuestro primer amor. Cada uno de nosotros deberíamos sentarnos delante de Dios, o si prefiere parado, no importa, cerrar nuestros ojos y empezar a mirar la película hacia atrás. ¿Cómo éramos cuando recién nos convertimos? Cuando en los primeros tiempos, qué hambre y qué sed tenía de la palabra de Dios. Cómo yo quiero compartir con todos, que salgo a repartir folletos, que trabajo acá, que me involucro acá, que voy allá. Y con el paso del tiempo dejamos el primer amor. Bueno, pasan todos los órdenes. Cuando son jovencitos se aman, con todo mi corazón. Pasa el tiempo y ya no se aman más. Ay, ese trabajo me encanta. Estoy enamorado de mi trabajo. Pasan algunas semanas, ya le voy perdiendo el cariño a mi trabajo. No, si este es un explotador, papá, se enfría el amor al trabajo. Lo mismo con el estudio, lo mismo con cualquier carrera. Mucha gente se enfría, pierde ese entusiasmo. Pero en el orden espiritual, Dios está llamando a despertarse, a volver al primer amor. Arrepiéntete porque te has enfriado. ¿Por qué tantos cristianos van? Me hizo acordar, cuando yo era jovencito me encantaban los valses. Y tocaba muchos valses en el piano. En mi casa, Úrsula sabe, había álbumes de la orquesta famosa Donato Raciati. Eran los discos aquellos duros que se rompían. Pero siempre me hace acordar, cuando hablo de cristianos que van así, el vals sobre las olas. Hay cristianos que andan sobre las olas. De repente están arriba en la cresta de la ola, de repente están abajo en la profundidad. Y llegan a experimentar hasta un placer. Es como si fuera un placebo para ellos. Van oscilados, van adormecidos, van como anestesiados o drogados. ¿Por qué? Porque desconocen todavía el poder que tienen a su disposición en la relación con Cristo. Sigue diciendo a otra iglesia: arrepiéntete porque has dejado entrar falsas doctrinas. Y menciona a Balaam, que trató de poner tropiezo a los hijos de Israel, a los hijos de Dios.
¿Cuántos hoy también dejan entrar falsas doctrinas y empiezan a poner tropiezo a los hijos de Dios? Menciona también arrepentirse porque ha dejado entrar a los nicolaitas con sus falsas doctrinas. Lentamente, en este video que voy a compartir con ustedes, con los que tengan interés realmente, porque lo voy a poner así en el grupo de la iglesia, porque demora 1 hora 11 minutos, se habla acerca de con qué sutileza justamente exponen, porque son preguntas y respuestas ese programa. Se habla de cómo se está dejando entrar la falsa doctrina y la gente no se da cuenta. No se da cuenta. Sigue diciendo en el Apocalipsis: has dejado crecer a esa falsa profetisa Jezabel, que seduce a los siervos a fornicar con falsas doctrinas y prácticas idolátricas, a la infidelidad a la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo en una explosión tremendamente el movimiento feminista. Pero esto es viejo. Esto es viejo, hermanos. Se había levantado la Jezabel a dominar en la congregación. Y saben que yo tengo una historia de 56 años dentro de la iglesia bautista, desde que me convertí, ahora, haciendo 56 años. Y todas las mujeres que han estado liderando iglesias han matado las iglesias. Muchos testimonios. Porque Dios estableció el liderazgo pastoral al hombre. Toda la vida mi esposa le dice: yo la pastora. Yo no soy pastora, soy la esposa del pastor. Odia que le digan pastora. Y vaya que ha sido 51 años la mejor esposa que Dios me ha podido dar. Hermanos, la Jezabel, por ejemplo, una televangelista famosa de Estados Unidos, ya divorciada 3 veces y sigue siendo televangelista, se fue en una aventurita con Benny Hinn a Roma y se registraron con nombres distintos para que no los reconocieran, pero los paparazzi los descubrieron y salió en la carátula de la revista hace unos años en una suite presidencial, y habrán ido en su avión personal, porque él tiene avión. Sí, porque como él, la esposa le había pedido el divorcio, entonces quería hablar con esta que ya tenía experiencia en divorcios. Qué interesante, ¿no? Hermanos, cuidado, cuidado. Aquí hoy hay demasiadas mujeres liderando, tomando el lugar de los siervos de Dios y compitiendo con ellos. Y el otro día hablábamos, no me acuerdo si la reunión de oración o la reunión de hombres. Sucede, ¿qué pasa? Que los hombres somos unos cobardes. Porque los hombres son los que tenemos que levantarnos y edificar la iglesia. Pero las mujeres tienen más tiempo. Las mujeres son más trabajadoras que nosotros. Yo tengo otras responsabilidades. Vamos a ver si esas otras responsabilidades te van a servir para entrar a la vida eterna. Entonces yo hice referencia. Cuando Barak tenía que ir a la guerra, no, yo solo no, se acobardó, se amilanó. Y Débora dice, ¿pero tienes que ir? Entonces yo voy a ir yo. Bueno, si tú vas, él como perrito faldero, si Débora va, entonces yo voy. Ese es el comportamiento nuestro a veces. Si las mujeres van, nosotros vamos atrás. Cuando los hombres fallamos, Dios tiene que usar a mujeres. No sé todo.
yo recordaba, pensaba, ¿saben cuál es la encomienda de Pablo a las mujeres? Que las hermanas mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a hacer esto, lo otro, criar a los hijos, etcétera, etcétera. Esa es la enseñanza que tienen que hacer. Hacer buenas mujeres conforme al corazón de Dios. Mujeres que sean fieles a su marido. Mujeres que sean fieles en la educación de sus hijos. Que no permitan que sus hijos reciban toda la basura de este mundo. Mujeres que sean ayuda idónea en la administración, en todas las cosas que tienen que ver con el hogar. Y en la iglesia, enseñar, ¿cómo no? Enseñar a ser buenas personas a los demás. Otra, arrepiéntete de no guardar lo que has recibido y oído. Debes guardarlo, arrepiéntete porque no has guardado. El Evangelio no solamente hay que conocerlo y oírlo, hay que vivirlo. Dice, no has guardado lo que has oído. Sucede. Y por último, la iglesia de la Odisea. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque estás tibio. Ya no eres ni frío ni caliente, ni fu ni fa. Querés estar en el medio. Y esto yo no lo soporto. No lo soporto, dice Dios. Lo vomito de mi boca. La tibieza es un estado insoportable para Dios. La tibieza es la manifestación de aquellos cristianos que no quieren estar mal con Dios ni mal con el mundo. La tibieza es la que queremos quedar bien con la gente, aunque no nos sintamos muy cómodos con Dios después, pero bueno, y Dios es bueno. No es así. O estoy con Dios o estoy con el mundo. Es el llamado que siempre hubo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los profetas dicen, bueno, dice Elías, el que está por Jehová, aquí, los que están por Baal, aquí, pero no pueden estar en el medio? O es uno o es otro. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O crees en Dios o no crees en Dios. Obedeces a Dios o no lo obedeces. Pero término medio no hay. No hay término medio. El cristianismo tradicional toda la vida ha estado inculcando en la mente, lavando la mente y la conciencia de la población, haciéndole creer, bueno, no importa, después que mueras vas al purgatorio y puedes mejorar. Y si hacemos unas visitas y un poquito de plata, le hacemos fuerza. Como dije los otros días, conté a una persona, digo que una vez un padre que perdió a su hijo, me decía, Germán, meteme a mi hijo al cielo, meteme a mi hijo al cielo. Yo puedo meterlo al cielo. Al cielo lo escoges tú. La decisión es personal. Como dije el domingo pasado, el hombre que me dijo, yo estoy tranquilo, pastor, tengo mi hijo pastor. Y estoy adentro porque mi hijo es pastor. Está sonado. No hay tata ni mamá, como dice el paisano. El pueblo que se dice pueblo de Dios debemos arrepentirnos y volver a la fe de Jesucristo, así como está presentada en la Biblia. No hay tal cosa como nuevas revelaciones y nuevos planes de Dios. Me revuelve el estómago cada vez que escucho que Dios está manifestando nuevas revelaciones. Y más me indigna cuando veo a cristianos o pastores de mi propia denominación seguir cabeza abajo tras las revelaciones.
Pero también dice aquí que él testificaba a judíos y gentiles. Los gentiles son los no creyentes, dijimos. En este caso eran los no judíos. Este es un arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento de su idolatría. Los paganos, los gentiles, todos eran idólatras. Eran, tenían múltiples dioses. Ustedes saben que hoy todavía hay gente que tiene tantos dioses como pelos en la cabeza. Porque todo lo que llegue a ocupar el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Es algo que procura sustituir a Dios. Nos dedicamos a ello, le invertimos tiempo, le damos dinero, todo eso es un ídolo. Pero los idólatras que adoraban ídolos, estatuas, que como dice en Romanos capítulo 1, que los jóvenes están estudiando profundamente, lo leímos el otro día, hace unas semanas atrás, que el ser humano ha rechazado la verdad de Dios y se va tras la mentira y se hacen ídolos de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, cualquier cosa. Los egipcios tenían el famoso becerro y los judíos se contagiaron y como Moisés demoraba en la montaña y todavía habrá Aarón dice, y yo eché el oro en el fuego y salió el becerro. Ay, yo tenía ganas de arrancarle los pelos a Aarón. Moisés se sintió indignado. Le dice, yo eché el oro y salió. Por magia. Y así actuamos muchos, actúan hoy. Y yo, se quieren hacer los inocentes. No hay inocentes, dice la Biblia. Porque lo que de Dios se conoce ha sido revelado por la creación. No hay excusa, dice el apóstol Pablo. No tienen excusa. Ay, yo no sabía. No hay gente que dice, ay, nunca escuché el Evangelio. No me diga. ¿Eres de la luna? Dijera la vecina. ¿De la luna? No. Arrepentimiento de las supersticiones. Estaba llamando al arrepentimiento a los gentiles. Los gentiles, vaya que los judíos también tenían supersticiones, muchísimas supersticiones, pero los gentiles mucho más. La gente hoy día es víctima de supersticiones. Supersticiones, superchería, cábalas y amuletos y para la suerte, y que se ponen esto y que se ponen aquello y que se hacen esto y lo otro. Todo es superstición y sobre eso Dios te está llamando al arrepentimiento de tus supersticiones. Supersticiones que se reciben por herencia de generaciones. No cortes el pan así, no deja la escoba allá, no dejes esto, no barras de noche. Pero, madre mía. Los otros días, 29, el día del ñoquis, y ponen los ñoquis con su salsita, con esto, lo otro, todo, y con la monedita. Pero gente cristiana publicando fotos de ravioles, porque en el día de los ravioles, de los ñoquis, perdón. Al diablo con los ñoquis, lo como cualquier otro día menos el 29. Porque entonces, si estás comiendo ñoquis el 29 de cada mes, es porque tienes una superstición como cristiano. Arrepiéntete de esa superstición. O el 13 el día del panqueque, o cosas por el estilo. El mundo está plagado de supersticiones. También de la falsa fe. Un arrepentimiento de tener una fe falsa. Arrepiéntete de una falsa fe. Hoy día tenemos la fe en mi propia vida. Yo me tengo mucha fe. Esa es la primera fe que tenés que librarte, arrepentirte. Pero también yo le tengo una fe bárbara al pastor.
Por favor. Les he dicho, no me crean todo lo que yo les digo, porque yo puedo equivocarme. Me puedo equivocar. Y feo. Por eso no tiene que tener fe en mí. Tenga fe en Jesucristo. Nada más. Y en su palabra. También hay que arrepentirse de creer en la mentira y rechazar la verdad revelada por las cosas hechas, como dije en Romanos capítulo 1. Arrepentirse de creer la mentira y estar rechazando la verdad de Dios. ¿Quieres conocer la verdad de Dios? Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo para conocer la verdad de Dios. No pierdas tiempo siguiendo la mentira, porque sabes que vas al abismo. Si tú no eres hijo de Dios aún por nuevo nacimiento, Dios te está llamando la atención fuertemente. No dejes pasar este tiempo. Escribí esta frase. Mencioné algo semejante hoy al comienzo. Las tinieblas se ciernen sobre la faz de la tierra. En este momento, el rayo de luz del Evangelio de nuestra salvación está sobre tu vida al escuchar el llamado de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que no lo deseches. No dejes pasar esta oportunidad. El movimiento neocarismático está hablando de establecer, están promoviendo y están enloqueciendo a la juventud del mundo para establecer el reino de Cristo en la tierra. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que este mundo va a ser destruido por el fuego. Hay algunos que están esperando avivamiento. ¿Qué avivamiento? Lo que está diciendo la Biblia para este tiempo es apostasía, enfriamiento. Pero que tú no seas un apóstata, que tú no te enfríes. Eso sería lo más importante en este momento. ¿Alguno de ustedes no ha entregado aún su vida a Jesucristo en forma total? Todo es tuyo, Señor. Yo quiero ser tuyo. Él me compró el precio de su sangre. Si tú quieres hacerlo, al terminar la reunión esta noche, puedes hablar conmigo o con cualquier otro hermano y manifestarle: quiero tener a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero comenzar una vida nueva con Cristo. Y con mucho gusto estaremos ayudándote, orando por ti. A nuestros amigos de YouTube les despedimos deseándoles que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.